Esta semana se ha conocido el estado numérico de la Iglesia Católica. Se ha publicado el anuario estadístico. Es un acontecimiento que se espera todos los años porque va diciéndonos de una forma comparada, es decir, viéndolo con años anteriores, cómo evoluciona la Iglesia desde el punto de vista estadístico. Los números son siempre importantes, pero los números muchas veces ocultan realidades o pueden incluso camuflarlas. Por ejemplo, en una zona del mundo, en un país, puede haber menos católicos que lo que había antes, y sin embargo la Iglesia puede estar llena de vitalidad. Siria, Irak, no cabe duda de que hay muchísimos menos católicos que antes de que empezara la persecución musulmana de los musulmanes contra los cristianos allí. Pero en cambio la vitalidad de la Iglesia es extraordinaria. ¿Por qué? Porque tienen ese enorme número de mártires, que es lo mejor que una Iglesia puede ofrecer al mundo entero y a Jesucristo, dar la vida por el Señor como el Señor dio la vida por nosotros. Después de la muerte, además, siempre la resurrección, es decir, vendrá otro momento en el cual esos mártires habrán sido semilla de nuevos cristianos. Es decir, los números a veces muestran la realidad y otras veces la ocultan. Lo mismo podemos decir de otros casos. Esta semana, por ejemplo, hemos sabido que los pocos cristianos que están aún en Libia y que están escapando, pues son víctimas de los musulmanes que están escapando con ellos. Un grupo de refugiados que iban en una patera camino de Italia, país europeo, país cristiano, se han desembarazado de 12 que iban como ellos en la misma patera, en la misma barca, tirándolos por la borda cuando han descubierto que eran cristianos. Van a pedir asilo en un país cristiano y matan a los cristianos que van con ellos. En fin, esto es lo que está pasando y esto no es más que un ejemplo de hasta qué punto llega el odio hacia los cristianos en el mundo. Estas cosas, lógicamente, no quedan reflejadas en los números, por eso los números a veces pueden esconder realidades que son mucho más importantes, pero tienen esas cifras una gran importancia, repito, sobre todo desde el punto de vista comparativo. ¿Qué es lo que podemos decir? Que, en primer lugar, y es muy positivo, los católicos seguimos creciendo año tras año. Somos ya 1.250 millones y seguimos creciendo, y esto es muy importante desde el punto de vista proporcional con respecto a la población mundial. Hemos crecido unas décimas, pocas, pero oiga, es que crecer unas décimas cuando en tantos países mayoritariamente cristianos, por ejemplo toda Europa, no hay prácticamente natalidad, eso es ya algo significativo y muy valioso. Las cifras indican también cosas positivas, como que han aumentado en este año el número de sacerdotes, pero ese aumento, si se mira de forma global, esconde también una realidad. Están aumentando en África, pero están, por desgracia, disminuyendo por ejemplo, en Europa, están disminuyendo en América, y lo que es peor, han disminuido, aunque han aumentado en África, han disminuido a nivel mundial el número de seminaristas, es decir, el número de los futuros sacerdotes. En América, en Norteamérica, nada menos que un 5%, incluso una disminución mayor que la de Europa con respecto siempre al año anterior. Es decir, aumentan los católicos, ha aumentado un poquito el número de sacerdotes, aunque en algunos continentes han disminuido y han empezado a caer los seminaristas que en los años anteriores habían visto un aumento progresivo. Sigue siendo una tragedia la caída en el número de las religiosas, es una verdadera tragedia para la Iglesia, y en algunos sitios en 10 años, no estamos ya comparando con los años dorados del posconcilio, del inmediato posconcilio, sino que en 10 años, por ejemplo, en Europa han disminuido en un 18%, y en Estados Unidos en un 15%. Cuando uno ve todo esto, lo positivo, lo negativo, repito, y los números no indican toda la realidad porque muchas veces ocultan cosas tan valiosas como el martirio, cuando uno ve todo esto dice, bueno, hay cosas que van bien, no podemos ser unos pesimistas, hay cosas que van bien, a pesar de todo siguen aumentando los católicos, pero hay otras cosas que no van bien. Y eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué disminuye el número de personas consagradas a Dios, que es una cosa vital?
sin la cual, sin esas personas consagradas, realmente la Iglesia lo va a pasar muy mal en el futuro. Es que hoy el número de católicos por sacerdote es inmenso y esto sigue aumentando. ¿Qué está pasando? Eso es una cuestión que tenemos que plantearnos. Otra cosa que quizá no estamos teniendo en cuenta porque no la dicen las estadísticas. ¿Cuál es la salud, la vitalidad de los movimientos de espiritualidad? ¿Se les está apoyando lo suficiente? ¿Se tiene en cuenta la necesidad que tiene la Iglesia de esos laicos que están trabajando en ambientes muchas veces dificilísimos para llevar el mensaje del Evangelio? ¿Qué se les está ofreciendo a las familias? ¿Qué se les está ofreciendo para que hagan frente a una sociedad de la huida y que sean capaces, sin huir, sin dar marcha atrás a los compromisos adquiridos o sin matar a la nueva vida que viene? ¿Qué se les está ofreciendo de recursos espirituales para que no se rindan? Yo creo que estas preguntas tenemos que hacérnoslas. Es muy importante que cada uno se las haga, especialmente aquellos que tienen más responsabilidad. Felicidades, somos cada vez más católicos a pesar de todo, pero precaución, no nos tomemos estas cifras con una excesiva euforia, con triunfalismo, porque los problemas ya los tenemos y pueden ser mayores en el futuro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.